Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De acuerdo a Primera de Juan 1, 5, nosotros tenemos un mensaje, tenemos una afirmación y tenemos una negación. Tenemos un mensaje que es un mensaje que dice, un mensaje que ha sido recibido de manera directa porque dice, lo hemos oído de parte de él, y es un mensaje que una vez que ha sido recibido debe ser compartido y que es anunciado porque dice, este mensaje se los anunciamos. Tenemos una contundente afirmación y esta afirmación es, Dios es luz. Y tenemos una contundente negación también que es, no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, sígame con cuidado. Mire, desde Hebreos capítulo 1, versículo 1, el autor en Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras, es decir, tenemos un Dios que tiene el deseo de ser revelado. Tenemos un Dios que tiene el deseo de darse a conocer. Y dice este versículo que Él ha hablado múltiples veces y de múltiples ocasiones. Y luego en el versículo 2 dice, y en estos últimos días, este Dios que se ha querido revelar nos ha hablado por el Hijo. Entonces tenemos que Dios se revela por medio del Hijo y que la revelación clara y completa de Dios el día de hoy se encuentra en Jesús. Entonces, en 1 Juan 1:5, en este texto que leímos al principio, el pronombre él, cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de él, este pronombre se refiere a Jesucristo, que Dios se ha revelado a través de su Hijo. Entonces, Jesús viene a ser la fuente de la información, de toda la información respecto a Dios. Si tú quieres conocer algo de Dios, tienes que ir a la fuente del conocimiento de Dios, de la información de Dios, y tienes que ir a Jesús. Ahora, escuche entonces con atención. De acuerdo a este primer pasaje que estamos leyendo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, tenemos tres grandes verdades. Verdad número 1, hay un Dios que se ha revelado. Verdad número 2, un Dios que se ha revelado bajo una revelación totalmente clara, que no tiene excusa. Y número 3, un Dios que bajo esta revelación, bajo esta claridad en esa revelación que Él ha dado al hombre, tiene un mensaje. Dios tiene un mensaje para toda la humanidad, lo que implica que entonces el hombre necesita escuchar el mensaje de Dios. Ahora, vea que en 1 de Juan 1:5 dice el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Ahora, obviamente en el contexto, el apóstol Juan se está refiriendo al tiempo que convivieron con Jesús, al tiempo que estuvieron con Jesús, es decir, está hablando de las enseñanzas que Jesús dictó en esta tierra, de las enseñanzas que Jesús dio en esta tierra, múltiples enseñanzas. Sin embargo, la suma de ellas viene a ser o se viene a resumir en lo siguiente: Dios es luz. Y el apóstol Juan selecciona esto y dice, bueno, de todo lo que nosotros recibimos, de todo el consejo que recibimos de Dios, esto es el mensaje importante que queremos dar. Dios es luz. Entonces, vea, este mensaje que Dios da al mundo se resume en que Dios es luz. Se presenta a Dios como alguien absolutamente santo, como alguien absolutamente puro. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, vea con mucho cuidado lo siguiente. Dios se quiere revelar, pero Dios toma la decisión de revelarse a través de uno de sus atributos, que es la perfecta santidad que Él tiene. Dios quiere mostrarse, quiere revelarse a través de su santidad. Ahora, veamos que en este pasaje que leímos se da un contraste entre la luz y las tinieblas. Habla de que Dios es luz y a continuación dice, y no hay ningunas tinieblas. Se hace la aclaración de que no hay ningunas tinieblas. Este contraste entre luz y tinieblas surge precisamente por la naturaleza santa de Dios. Vea, luz
se refiere nos habla de santidad, nos habla de pureza, nos habla de perfección moral, nos habla de que no hay defecto en Dios, y las tinieblas nos habla de lo opuesto. Nos habla de defecto, de impureza, de maldad, de pecado, etcétera, etcétera. Entonces, Dios está presentando en este mensaje, o está presentando el atributo de su santidad. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, el autor dice: magnífico, eres Dios, eres magnífico en santidad. En Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es decir, en múltiples textos en la Biblia, nosotros tenemos que la santidad de Dios es la misma excelencia de su naturaleza divina. Otro aspecto que tenemos en la santidad, a lo largo del Antiguo Testamento, si usted se pone a leer el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento Dios hace juramentos solamente bajo 3 vertientes. Número 1, hace juramentos por sí mismo. Número 2, hace juramentos en su ira o por su furor. Y número 3, hace juramentos en su santidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la santidad viene a ser la expresión más plena de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Dios tendría que mostrarte lo que es su santidad para que veas plenamente quién es Dios. Y a través de la santidad tenemos la expresión más plena de Dios. Santidad, entonces, y cuando me refiero a santidad, me refiero a la santidad de Dios. Santidad implica dignidad, implica mayor título de honor para Dios. La santidad resalta respetabilidad y majestad en Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, nosotros referimos que Dios es puro, que Dios es apartado, que Dios es limpio, que Dios es perfecto, que Dios es sin defecto alguno. Pero vamos a abordar algunas verdades, porque este es el aspecto general que muchas veces guardamos de la santidad. Pero veamos, permítame en los próximos minutos expresarles 5 verdades acerca de la santidad de Dios antes de arribar a la cruz, que es el tema que tenemos en esta noche. La primera verdad que tenemos en cuanto a la santidad de Dios es que es un atributo superlativo de Dios. Se lo repito. Número 1, la santidad es un atributo superlativo en Dios o de Dios. ¿Qué significa esto? Le leo Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice: y el uno al otro daba voces, escuche con atención, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este texto vemos que el autor escribe santo, santo, santo. Repite 3 veces la palabra santo. Y en la Biblia, cuando se menciona algo 3 veces seguida, se eleva a un grado superlativo que implica o que hace énfasis en una importancia que quiere dar el autor en ese momento. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo que Dios es santo, 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 porque de hecho es el único atributo en el que se da este nivel de superlatividad. No dice que Dios es todopoderoso, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. Es en la santidad. Esto nos habla entonces de que la santidad de Dios está elevada en una condición sumamente de importancia. Ahora, esto no implica que la santidad de Dios es el atributo más importante de Dios, porque todos los atributos son importantes, todos los atributos son parte de la naturaleza de Dios, pero lo que implica que la santidad esté en un grado superlativo es a la razón de que la santidad de Dios marca en el hombre 2 aspectos muy importantes. Aspecto número 1 es un aspecto de distinción y aspecto número 2 es un aspecto de distancia. ¿Qué significa esto? Cuando Dios se muestra santo o cuando entendemos la santidad de Dios, este atributo de la santidad de Dios demuestra de una manera poderosa la distinción entre el hombre y Dios. El hombre puede ver rápidamente, cuando ve que Dios es santo, puede ver, hay una gran distinción entre Dios y yo. Y número 2, marca una gran distancia. Este atributo superlativo de Dios queda
entonces fuera de toda comprensión humana, fuera de todo lenguaje humano, y entonces nos coloca en una condición de distinción a Dios. Somos distintos a Dios y estamos en una distancia muy lejana en cuanto a Dios, porque Dios es santo. Verdad número 2 en cuanto a la santidad. La santidad de Dios es que, como leíamos en este primer pasaje, no hay ningunas tinieblas en Él. De hecho, el término hebreo y el término griego para la palabra santo nos habla de algo que es apartado, de algo que es cortado, de algo que es separado. De aquí se toma la idea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que la santidad de Dios o lo santo de Dios es que Dios está apartado, Dios está cortado, Dios está separado de todo lo impuro y de todo pecado. Primero de Timoteo 6:16, de hecho, presenta una verdad impresionante. Dice que Él habita en una luz inaccesible. Y esto nos habla, entonces, de que la santidad de Dios es totalmente inaccesible. No es el mejor pensamiento que tú puedas tener de Dios sobre la santidad, porque la Biblia está diciendo que su santidad es totalmente inaccesible. Isaías capítulo 6, versículo 2, de hecho nos dice que estos seres celestiales, los serafines, con 2 de sus 6 alas cubrían sus rostros, lo que nos habla que incluso seres espirituales libres de pecado, como eran los serafines, no podían ellos incluso tener una vista directa a la santidad de Dios. Entonces, de acuerdo a esta verdad, nosotros tenemos que si la santidad de Dios es inaccesible, que si la santidad de Dios, de acuerdo a 1 de Timoteo 6:16, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ni siquiera los serafines, que son seres celestiales creados sin pecado y sin pecado, están delante de Dios y no pueden ver la gloria de manera directa. Entonces, esto implica que en el hombre la santidad de Dios tiene un efecto aterrador. ¿Qué significa esto? Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías, el profeta de Dios, el hombre más ejemplar de su momento, cuando él tiene una visión de Dios, él llega a la conclusión y dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, por eso yo les mencionaba los atributos de Dios. A veces nos formamos una imagen de Dios. A veces decimos, Dios, qué bonito es santo y demás, pero a veces ni entendemos lo que estamos diciendo. Si tú conocieras al Dios santo, el efecto que produciría en ti sería un efecto totalmente aterrador. No sería un efecto en el que tú dijeras, vi a Dios, yo vi a Dios, sino sería un efecto muy profundo en tu corazón. Matthew Henry dijo en una ocasión: para los pecadores, ningún atributo de Dios es más terrible que su santidad. Verdad número 3. La santidad es la trascendencia de Dios. De acuerdo al teólogo Louis Berkhof, en su libro de teología sistemática, cuando él habla de la santidad de Dios, él dice que la santidad de Dios es el principal significado de la santidad de Dios es la trascendencia de Dios. ¿Qué quiere decir Berkhof con esto? Él dice, Dios es distinto a su creación. Él crea su creación, pero Dios es Dios. Y la creación sigue siendo su creación. Entonces existe una gran distancia entre la creación y Dios. Y este autor Berkhof dice, existe entonces esta distancia y Dios está separado de su creación porque Él es distinto a su creación. Y este autor añade lo siguiente y dice, esta santidad despierta en el hombre un sentido de que absolutamente es nada. Y muchas veces nosotros no llegamos entonces a contemplar la santidad de Dios, ni a entender un poco la santidad de Dios, porque el hombre sigue siendo un superhombre, sigue siendo un campeón, sigue siendo un todopoderoso, pero el día que entiendas lo que es la santidad de Dios, de hecho entenderás que eres absolutamente nada delante de Él. Entonces, la santidad de Dios nos lleva a reconocer nuestra indignidad. Y verdad número 4,
La santidad de Dios es el atributo de Dios más odiado por el mundo, y permítame decirlo esta noche, y más odiado por los cristianos también. Y se lo voy a explicar de esta forma. Mire, la idea de un Dios santo, si a usted le gusta la literatura, le gusta la filosofía, la idea de un Dios santo es el motor, es el combustible para que los ateos se escriban en contra de Dios y digan todo lo que dicen en cuanto a Dios. Porque la ecuación que tenemos para con los ateos es que es necesario que Dios no exista para poder hacer yo todo lo que quiero hacer, porque Dios es santo y yo no quiero ser santo, etcétera, etcétera. Entonces, la santidad de Dios viene a ser la razón del odio del ser humano para justificar y hacer lo que Él quiere hacer. Pero si lo trasladamos no nada más al mundo ateo, a la comunidad atea, lo trasladamos a los cristianos. Vea, la responsabilidad cristiana, el congregarse, el leer, el estudiar la Biblia, el ejecutar la disciplina eclesiástica en la iglesia, etcétera, etcétera. Todo esto no se logra plenitud, no tanto porque el hombre diga, es que somos más amorosos nosotros que Dios, es que cómo vamos a hacer esto al hermano, es que ¿por qué tengo que orar si estoy en la libertad, en la gracia, etcétera, etcétera? No. En esencia, todo esto, usted no se congrega, usted no lee su Biblia, usted no estudia, usted no entra en una disciplina, no tanto porque sea irresponsable. Detrás de todo esto se encuentra porque hay un menosprecio a la santidad de Dios, incluso entre aquellos que se dicen creyentes. ¿Y cuál es la razón? Porque el hombre no quiere vivir bajo el estándar de la santidad o el estándar que marca un Dios santo. Porque el creyente no quiere vivir tampoco bajo ese estándar que está marcando un Dios que es santo. Y verdad número 5, la santidad no queda inmóvil ante el pecado. De la santidad se desprende odio por el pecado. Del odio por el pecado se desprende necesariamente castigo por el pecado. El pecado no puede escapar a los ojos de Dios. Ningún pecado que tú hayas cometido puede escapar a los ojos de Dios. Escuche lo que dice el autor A.W. Pink. Él dice, Dios no perdona el pecado. Dios perdona el pecador. Y hay una gran distinción entre esto. Ninguno de los pecados que tú y yo hemos cometido, ningún pecado puede saltar de la vista de Dios o pasar desapercibido de la vista de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esto quiere decir que entonces todos los pecados que nosotros hemos cometido, algún pecado secreto que tú has cometido, que tú dices, nadie se enteró, no pasó nada, no, sí pasó, y pasó en la cruz del Calvario. Ahí es donde se cargó esa cuenta de esos pecados, si es que tú estás caminando con Dios en este día. Desde Adán y Eva tenemos pecado, pecado, pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5, de hecho, dice que llega un momento en el que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo la maldad y solamente la maldad. Pero a pesar de que el hombre es experto en materia de pecado, el hombre ingenuamente se quiere constituir como alguien incapaz de definir lo que es el pecado. El hombre dice... Y es una frase que seguramente usted ha escuchado. El hombre dice, errare humanum est, que significa errar es de humanos. Llegamos hasta el punto de decir, miren, el fallar, que bueno, pecado lo traducimos a fallar. El pecado, el error es intrínseco a mi naturaleza. ¿Cómo me puedes decir que pecado si soy humano? Todos pecamos, errar es de humanos. El hombre... Al pecado el día de hoy le llama enfermedad, o como tenemos ya en los últimos años, le llama, es algo genético, ya viene en la sangre, ya hasta te lo puedo demostrar con la ciencia para que veas que tú pecas, tú tienes esta conducta pecaminosa porque ya está en tu sangre, tú no eres responsable de ello. El hombre a veces le llama crimen, y crimen significa algo que es contrario a las leyes, es decir, ha sido tu actuar un actuar contrario a lo que las leyes enmarcan, pero no dicen nada en cuanto a Dios. Y cuando el hombre de alguna forma asume que el pecado es pecado,
le agrega atenuantes y dice, bueno, pues sí pequé, pero todos lo hacen. Bueno, sí pequé, pero no es tan malo. Bueno, sí pequé, pero finalmente soy humano. Y aquí nos debemos detener en la siguiente verdad. Si nosotros profesamos a un Dios, o en este momento el Dios que nosotros profesamos no es un Dios completamente santo, entonces la verdad es que no estamos adorando al verdadero Dios. Si el Dios al que nosotros decimos que amamos, al Dios que acabamos de alabar, de orar, etcétera, si no es completamente santo, entonces ese Dios, nos hemos equivocado y ese Dios no es Dios, porque la Biblia nos está presentando a un Dios que es enteramente santo y el apóstol Juan está diciendo, este mensaje les queremos dar, Dios es luz y no hay una pizca de tinieblas en él. Se ha creado a Dios desgraciadamente. Génesis dice, y Dios creó al hombre. Ahora parece que se escribe, y el hombre creó a Dios. El Salmo 50:21, Dios hace una confrontación directa con el hombre y le dice, ¿tú pensabas que sería yo como tú? Porque muchas veces el hombre se crea un Dios a su propia imagen, pero Dios derriba esos argumentos y le dice, no te equivoques, yo no soy como tú, yo no pienso como tú, yo no actúo como tú. Tú no puedes ver a un Dios santo a partir de tus obras. Tú no puedes acercarte a un Dios santo a partir de tus propias obras. No puedes acercarte a un Dios santo porque sencillamente hay pecado en nuestras vidas. Y de hecho la santidad es guerra contra el pecado. Y existe, como veíamos en estos puntos, una distinción y una distancia entre el hombre y el Dios santo. Entonces, Dios al ser santo, su palabra también es santa. Dios al ser santo, su poder también es santo. Su sabiduría también es santa, porque todo lo que procede de Dios es excelente por cuanto Él es santo. Y la regla de las acciones de Dios es precisamente su santidad. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque todo lo que Él hace, este Dios santo, perfecto, sin defecto, puro, etcétera, todo lo que Él hace es bueno en gran manera. Eclesiastés capítulo 7, 29 dice que Dios hizo al hombre recto. Pero el hombre buscó muchas perversiones. De hecho, los ángeles fueron creados sin pecado. Judas capítulo 1, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. De hecho, Satanás, este ser celestial, antes de adoptar esta posición de Satanás, fue creado perfecto, porque él es creación de Dios. Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Todo lo que procede de Dios es excelente, es bueno. Y la ley de Dios también lo es. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley que Dios dicta, la ley que emana de Dios, a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo, esto viene de la naturaleza de Dios. Dios es santo, las acciones de Dios, la regla de las acciones de Dios es su santidad, y todo lo que Él hace es correcto, es bueno y es agradable. Entonces, vamos ahora, por unos instantes, vamos a la cruz para poder ver la gloria de la santidad, cómo brilla la gloria de la santidad de Dios, y lo podemos ver de una manera muy gráfica en la cruz del Calvario. Aquí sí, acompáñeme, abra su Biblia en el Salmo 22, Salmo capítulo 22 desde el versículo 1. Salmo capítulo 22, versículo 1. Y vamos a ver en estos instantes la gloria de la santidad en la cruz. Ya dimos un pequeño contexto de la santidad. Ahora vamos a ver esta gloria reflejada en la cruz. Ahora quiero decirle que la santidad de Dios
la vemos plenamente en la cruz. Y forzosamente, al brillar la santidad de Dios en la cruz, pues lo que resalta es el pecado. Como leíamos en 1 de Juan, en el primer versículo, se da este contraste. Cuando Dios aparece, cuando vemos la santidad de Dios, forzosamente se genera esta distinción, esta distancia entre el hombre y el pecado viene a relucir, el pecado del hombre. Entonces vamos a ver aquí algunos aspectos muy interesantes en estos versículos. Quiero posicionarlo en el contexto para que lo entiendas. Salmo 22:1, este salmo se está escribiendo muchos años antes de que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. De hecho, viene a ser una profecía de los padecimientos de Jesús en la cruz. Entonces, lo que se lee del versículo 1 al versículo 21, escuche con atención, lo que se lee del versículo 1 al 21 son palabras que Jesús estaría diciendo, o es la expresión de los padecimientos de Jesús cuando Él estaría colgado en la cruz del Calvario. Entonces, tenga esto en mente. Este salmo, del versículo 1 al versículo 21, nos presenta múltiples clamores del Hijo de Dios en medio de la cruz, y vamos a ver estos clamores y vamos a ver la forma tan hermosa como brilla la santidad de Dios. Comienza el versículo 1 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La palabra clamor que se está utilizando aquí es un término hebreo que se toma de los animales cuando los animales están sufriendo un dolor fuerte, un dolor de muerte. Entonces, el autor traslada este término y lo coloca aquí. Entonces, vea con mucha atención. Este salmo nos inicia diciendo que el Hijo de Dios, entonces, los clamores que está diciendo desde el versículo 1, los está diciendo bajo un matiz de profundo dolor a Él, ¿sí? Ahora, estas palabras no son quejas, estas palabras es una fuerte apelación a Dios. Y vemos en el versículo 1 que dice: Dios mío, y vea, de hecho no dice Padre mío. Cuando Jesús estuvo en la cruz fue la única vez que se refirió a Dios como Dios y no como su Padre. Y hace un par de preguntas. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Vea, desamparo y lejanía. Y la respuesta teológica que tenemos es sencillamente sí, está desamparado y está lejano de Dios por una sencilla razón o una principal razón. Porque Dios es santo y no puede tolerar el pecado y aborrece el pecado y no puede pasar por alto el pecado. Entonces, esto implica que si Dios es santo, Dios tiene que castigar el pecado donde quiera que lo encuentre. Y en esta ocasión está encontrando el pecado en la cruz y en la vida de su Hijo Jesús. Entonces, Jesús no tenía pecado propio. Él ha tomado los pecados de la humanidad, los ha cargado sobre sí, está delante de Dios y Dios ve en esta ocasión a su Hijo de una manera distinta. El amor del Padre y del Hijo, dice el Evangelio de Juan, era desde la eternidad. Esta comunión íntima que tenían, el Padre está viendo a su Hijo por primera vez desde toda la eternidad de una manera distinta. Está percibiendo a su Hijo de una manera distinta, con un olor distinto, y está viendo que su Hijo huele a pecado, tiene pecado y hay pecado en él. La pregunta es, ¿qué hará este Dios santo y justo? Y la respuesta es sencillamente lo que su santidad exige. ¿Qué exige su santidad? Su santidad exige que su ira tiene que ser desencadenada sobre él, aunque se trate de su Hijo amado en ese momento, porque Dios es santo. Vea el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Quiero que vea la gran afirmación que tiene este versículo. Este versículo dice que por los pecados, que son nuestros pecados que estaba cargando el Hijo de Dios, por mis pecados, los cielos guardaron silencio día y noche ante los clamores de Jesús en la cruz. Y quiero que vea entonces lo importante o lo trascendente que es el pecado. Los pecados tuyos y míos
son tan graves ante los ojos de un Dios santo que, de acuerdo al versículo 2, produjeron silencio día y noche en el clamor de aquel que sí era santo para con su Padre. Y la razón, nuevamente, porque Dios es santo. Vea el versículo 4 y 5. Y estos son clamores de Jesús y quiero pedirle, no pierda de vista esto. Jesús está clavado en la cruz. Ahora Jesús está clamando a su Padre y le está diciendo: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto? El Señor le está diciendo al Padre: Padre, todos los patriarcas, desde el Antiguo Testamento, todos los patriarcas, si hacemos los registros, todos ellos cuando clamaron, tú les contestaste. No quedó uno sin respuesta de parte tuya, aún cuando ellos eran pecadores, aun cuando ellos tenían tendencia a pecar. Y estos versículos 4 y 5 nos guardan una verdad teológica profunda, y es esta: que el abandono de Dios fue reservado para el Hijo en el momento que Él estuviera en esa cruz. El Padre sí contestó a otros, dice el Señor Jesús, fueron librados, clamaron, sí hubo respuesta. Pero para la petición del versículo 4 y 5, Dios guardó silencio. Y nuevamente la razón, porque Dios es santo. Vea el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora nosotros debemos de recordar que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es quien vino a darle existencia a todo lo que tenemos de manera materializada. Él le dio vida a todos los seres vivientes. Sin embargo, los seres vivientes declararon que Él no era hombre, que sencillamente era un gusano. Ahora, esta expresión gusano es un modismo que significa desgracia nacional. Entonces, Él está llevando esta afrenta de decir: Padre, la gente ni siquiera me considera hombre, consideran que yo soy la desgracia más grande que ha sucedido en todos los tiempos. Versículos 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, pues que Dios le libre, sálvele, puesto que en él se complacía. A manera de burla, la gente está pidiendo: Dios, líbrale, pues él fue muy santo contigo, él te amaba, pues que Dios lo libre. Y nosotros vemos en los evangelios la mofa, la burla que rodeó la crucifixión. Versículo 9 y 10 dice: pero tú eres, otro clamor del Señor Jesucristo, está diciendo: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, pero porque no hay quien ayude. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este momento, le está diciendo al Padre: Padre, tú me cuidaste, tú me preservaste durante el tiempo frágil de mi infancia. Tú fuiste quien me sostuvo durante mi juventud hasta llegar a ser adulto. Ahora Jesús le está diciendo, o Jesús está apelando en base a ese amor de Dios, le está diciendo: ahora, en estas horas de angustia te pido que estés conmigo, que no me dejes. Pero vemos que el Padre le está abandonando y tenemos otro clamor de Jesús que no es contestado. Porque ya desde el versículo 1 y versículo 2 vemos que el Padre le ha desamparado y que ya no le está respondiendo. Versículo 12 y 13 tenemos otros clamores del Señor Jesús. Dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquí vemos que Jesús está diciendo que está siendo rodeado por fuertes toros de Basán. Eran unos toros al este de Jordán, y leones rapaces. Esto es una comparación a los israelitas, es decir, se está refiriendo al pueblo de Dios, que se estaban lanzando contra Jesús como toros fuertes, como leones rapaces. Y el énfasis que quiere hacer el autor, o que quiso dar el Espíritu Santo en este punto, es que no hay comparación entre la fuerza del ataque de un toro y de un león rapaz.
Jesús está diciendo, me están devorando, tu propio pueblo me está devorando. Vea, versículo 14 y 15, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Los sufrimientos físicos de Jesús eran agonizantes, más allá de toda descripción. Toda la solidez de su cuerpo es destruida, es vertida como agua. Los huesos se abren, el corazón, que es el asiento de la vitalidad, dice, se derrite como cera. Su lengua comienza a fallar, no funciona, se hace rígida, seca, pero todo esto, todos estos padecimientos, si ve al final del versículo 15, dice, me has puesto, es decir, Dios mismo, el Padre que es santo, era la fuente de todos estos sufrimientos. Versículo 16, otro clamor del Señor Jesús, ahora dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. La expresión perros ahora se refiere a los gentiles, es decir, se está refiriendo a sus verdugos. Perro era el nombre que los judíos empleaban para los gentiles. Y aquí tenemos entonces que los romanos, como una cuadrilla de perros salvajes mostrando los dientes, se están abalanzando sobre Jesús, clavando sus manos y sus pies. Versículo 17, el Señor Jesús dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Aquí tenemos dos acciones. Número uno, Jesús puede ver su propia muerte. Jesús es testigo de sus propios sufrimientos, testigo de su cuerpo destruido. Y después él añade y dice, me miran y me observan. En el original hebreo estos términos tienen la connotación de al mirar y al observar sentir satisfacción del dolor que están viendo y que están mirando. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Robarle la ropa a una persona, es decir, darle el martirio que le dieron, quitarle todo y aún quitarle la ropa, llegaba a ser el mayor insulto a la dignidad humana. Entonces, tenemos aquí que la cruz, además de ser una experiencia de dolor, de abandono, fue una experiencia de humillación total para el Señor Jesucristo. Y vea el versículo 19, 20 y 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Jesús se encuentra en el momento más doloroso, más agonizante, más humillante y de abandono cuando está en medio de la cruz. Él está pidiendo, Señor, rescátame del poder de la espada, del poder del perro, haciendo referencia a los gentiles, rescátame de la boca del león, de los cuernos del búfalo, haciendo referencia al pueblo judío, pero el Padre no lo rescató y el Hijo murió en medio de una gran soledad, de una gran agonía, de un gran dolor, de una gran humillación, y la gloria de la santidad de Dios brilló en ese momento. Vea el versículo 3, porque estos versículos que yo acabo de leerle, si nosotros los leemos nada más de esa forma, podemos nada más sentir algo de emoción, se pueden conmover nuestras emociones, pero vea el versículo 3. Hubo algo muy interesante que el Señor Jesús pudo ver estando en la cruz y de hecho exaltó este atributo de Dios en medio de estos padecimientos. El versículo 3, el Señor Jesús dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Jesús describe la razón por la que Él está desamparado. Jesús describe la razón por la que Él ha sido abandonado y Él adora este atributo de Dios. Él está en la cruz recibiendo el castigo de Dios y Él en medio de esto puede decir, pero tú
eres santo, tú eres puro, tú eres apartado, tú eres sin defecto. Yo sé que todo lo que tú haces es bueno, yo sé que todo lo que tú haces es excelente, porque la santidad es la regla de tus acciones. Al decirle, Señor, tú eres santo, Jesús está declarando, Señor, tú eres poseedor de aquellos atributos que alimentan mi confianza. Jesús sabía que la santidad de Dios demandaba la paga del pecado, pero en la cruz del Calvario tenemos que la santidad de Dios brilla de una manera impresionante y el amor de Dios provee lo que la santidad está exigiendo. Y en la cruz del Calvario nosotros podemos ver la santidad de Dios que brilla de una manera contundente. En la cruz del Calvario, de hecho, el mensaje de la cruz del Calvario, si usted no entendió del versículo 1 al 21, muchas veces en la cruz nosotros vemos a un hombre que está sufriendo dolor, se hacen películas, etcétera, etcétera. Nos ponemos muy románticos, pero el mensaje de la cruz o la gloria de la santidad que está brillando en la cruz del Calvario le dice al hombre básicamente dos cosas. Número uno, yo soy distinto a ustedes, y número dos, yo estoy totalmente separado de ustedes. ¿Quieres acercarte a Dios? Ese es el costo que tendrías que pagar. No puedes. Lo que tú tienes, a lo que tú aspirarías en todo caso es a una cruz y que la ira de Dios caiga sobre ti. La cruz del Calvario entonces nos está demostrando que yo soy distinto a ustedes, que no soy parecido a ti, que yo no pienso como tú, que soy muy superior a ti y que estoy totalmente lejano de ti. Dios es santo y el hombre es pecador. Y este es el gran conflicto que tiene el hombre el día de hoy. ¿Qué le queda para el hombre? Entendiendo un poco de la santidad de Dios, ¿qué puede hacer el hombre? Martín Lutero se formuló esta pregunta, bueno, yo soy pecador y Dios es santo, ¿qué puedo hacer? Y a Martín Lutero le llevó años y años de desesperación al grado casi de enloquecer. ¿Qué nos queda a nosotros? De hecho, Martín Lutero llegó a decir, yo amo a Cristo, y en algunos momentos decía, yo odio a Cristo. Le decían, amas a Cristo, y él decía, amar a Cristo, no, yo siento que odio a Dios muchas veces porque él entendía la posición que él tenía delante de Dios. ¿Qué le queda al hombre? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué me queda a mí? Que somos pecadores en esta tierra. A.W. Pink dice lo siguiente, un Dios inefablemente santo, que aborrece al máximo todo pecado, jamás fue inventado por ninguno de los descendientes caídos de Adán. En otras palabras, te lo voy a decir, tus actos, tus buenos actos, tus obras, tus buenas obras, tus pensamientos, tus buenos pensamientos, tu religión, tu buena religión, jamás se van a aproximar un pequeño grado a lo que es la santidad de Dios. ¿Qué le queda al hombre entonces? Bueno, le queda lo que tenemos desde hace 2000 años. Sigue estando esa cruz. Necesitamos ir a esa cruz donde brilla la gloria de la santidad de Dios. Y es solamente entonces a través de Jesús, entrando a través de este sacrificio de Jesús, de esta cruz, que tú puedes entonces ver la santidad de una manera un tanto distinta y ves ahora la hermosura de la santidad y no el terror de la santidad. Efesios capítulo 1 versículo 6 dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Que cuando tú has venido a Jesús, Dios te ha hecho acepto en el Hijo y por lo tanto tienes acceso al Padre. Somos aceptos en el amado y entonces puedes entrar a la presencia de Dios. Pero no se olviden de algo muy importante, que Dios sigue siendo santo, porque muchas veces se malinterpreta, bueno, ya soy cristiano el día de hoy, ya Dios me perdonó todos mis pecados, ahora puedo venir con Dios. Si algún día peco, se me sale una mala palabra, veo una mala película, hago algo malo, bueno, no pasa nada, le pido perdón a Dios y punto, se acaba. O algunas veces somos tan irreverentes que decimos, bueno, vamos a platicar con Chuy. Me ha tocado escuchar personas que dicen de esta forma, no, si tú vienes a Dios, Jesús es el acceso a Dios, pero Dios sigue siendo igualmente santo. Y este es el punto que muchas veces hemos perdido. ¿Puedes entrar a Dios? Sí, pero Dios sigue siendo santo. La respuesta es sí. ¿Puedes ir a Dios? Sí,
Pero Dios sigue aborreciendo el pecado al igual que lo aborrecía en el Antiguo Testamento. La respuesta es sí. ¿Puedo acercarme a Dios? Sí. Pero Dios sigue castigando el pecado, lo sigue castigando el día de hoy. Puedo acercarme a Dios, pero su santidad sigue produciendo el mismo terror que ha producido en un Isaías, en un Pedro, y vemos en varios personajes a través de la historia que ha producido un terror profundo, la santidad de Dios. Y la respuesta es sí. Dios es santo y continúa siendo santo. Pero la diferencia es que ahora puedes entrar a este Dios santo. Entonces, que no se nos olvide que este Dios sigue siendo santo. Salmo 99:5, de hecho, dice: exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. La palabra postrarse es encorvados. El salmista nos está diciendo: cuando te acerques a Dios, entra de manera encorvada. Obviamente está haciendo una referencia en el aspecto externo, pero está diciendo: acuérdate que Él es santo. Salmo capítulo 2, versículo 11 dice: sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Y desgraciadamente el temor y el temblor se ha perdido en muchos cristianos el día de hoy. De hecho, una oración que hace todo cristiano, o que presuponemos hace todo cristiano, es el modelo de oración que instituye Jesús en Mateo capítulo 6. Y aquí en el capítulo 6, versículo 9, Jesús dice: ustedes pues van a orar así: Padre nuestro. Una cercanía profunda con Dios, una intimidad profunda con Dios. Y a continuación dice que estás en los cielos. O sea, Jesús dice: Dios está cerca de ti, tan cerca de ti, pero tan lejano de ti, porque sigue siendo santo. Y además, a partir de ahí dice santificado, hace la referencia a la santidad de Dios. Primero de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser y espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dices que estás en Cristo, dices que eres cristiano, dices que tienes un Dios que es santo, entonces este Dios que es santo te ordena que seas santo, y además Él es la fuente y manantial de tu santidad. La pregunta es: ¿estás caminando en la santidad que Dios demanda de ti? Si tu respuesta en este día es: la verdad es que me estoy resbalando con pecados, estoy hablando de manera vulgar, estoy viviendo una vida secreta, etcétera, etcétera, entonces permíteme decirte de una manera muy amorosa: ese Dios que tienes no es el Dios de la santidad, el Dios santo del que la Biblia está hablando. Un autor, Jerry Bridges, dijo: la santidad en el creyente es nada menos que una conformidad al carácter moral de Dios. Este Dios santo que no tolera el pecado, este Dios santo que no tiene defecto alguno, le ordena a sus hijos: sean santos porque yo soy santo. Primero de Pedro 1:16. Este Dios que es santo le ordena a sus hijos, primero de Pedro 1:15, como aquel que los llamó es santo, sean también todos ustedes santos en toda su manera de vivir. Dios es santo, Dios es puro, Dios es apartado, Dios es limpio, es perfecto, es sin defecto alguno. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! Sí, pero la Biblia está diciendo entonces: yo he de ser puro, apartado, limpio, perfecto y sin defecto alguno. Y abra su Biblia, ya para terminar, último texto, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra griega que se está utilizando para perfeccionando significa llevar a término o completar. Entonces este texto está diciendo: completa la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, está diciendo: sepárate de todo lo que te contamina.
constantemente, cada día vete separando de todo lo que te está, de todo lo que te puede separar de Dios. Cristo fue el único que en esta tierra encarnó la santidad completa y por eso ahora los cristianos debemos de seguir el ejemplo que Él nos ha marcado a través de su palabra. Entonces, lo que vemos aquí en este texto es muy sencillo, es muy rápido, no podemos profundizar demasiado, pero el mensaje básicamente que podemos resumir es esto: Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Hay tinieblas en mi vida, entonces no estoy en la luz. Y si no estás en la luz, estás en condenación. Y si estás en condenación, te hacemos la invitación para que acudas a la cruz del Calvario y en Jesús encuentres la salvación. Segunda invitación: si eres un cristiano que ha dejado su primer amor y un cristiano que empieza poco a poco, porque el pecado es gradual, el pecado es engañoso, empiezas con poco y después es mucho. Si has caído en ese error, es el momento de que tú regreses a Dios y entiendas que Dios es un Dios santo, que Él no va a tolerar el pecado de ninguno de sus hijos. Y si es necesario, escucha con atención, la sentencia que tenemos en los evangelios es la siguiente: si es necesario que Dios públicamente exhiba tu pecado, Él lo hará en algún momento, pero porque Él quiere formar la imagen de su Hijo en tu vida. Porque la santidad no es juego para Dios, el pecado no es juego para Dios. Por desgracia, para el creyente, para el cristiano, muchas veces es algo que pasa de moda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de conocer un poco de tu santidad, por la oportunidad que nos das de ver el brillo de la gloria de la santidad en la cruz del Calvario. Y Señor, qué profundo y qué inmenso. El Hijo de Dios clamó tantos clamores y no fueron respondidos. Y uno puede decir: oh, ese Dios, ¿por qué lo abandonó? Y la respuesta es: porque Dios es santo y por mis pecados. Y porque mi pecado no puede tener unión con Dios. Señor, ayúdanos a entender lo terrible que es la santidad tuya, Señor. Que podamos comprender este atributo, Señor. Yo sé que no lo podemos comprender de una manera plena, pero que esto nos infunda un temor, un respeto por tu palabra y un temor a pecar, Señor. Que el día de mañana, cuando yo esté solo, cuando tú estés solo, acuérdate, el Dios Santo te está viendo. Y recuerda, cada pecado es una ofensa directa a la santidad de Dios. Señor, guárdanos en tu mano, en tu gracia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.